Y aquí estamos, en este viernes de viernes, recibiendo amigos y divertidos en nuestra mesa. Por supuesto, estamos hablando de Alejandro Jiménez Rodríguez. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Docente, historiador y comunicador, y que en esto se conjuga todo. Sangre de Campeones, que es el libro de... El último. Ahí está, de historia del fútbol uruguayo, que presentamos por allá por octubre con Gabriel Kiriche, que además escribió el prólogo, y con un señor que estuvo acá recién y que actuó muy bien. ¿Viste? Sergio Gorsi. Qué maestro. Estuvo en la presentación, la verdad que es un libro que era muy oportuno porque estábamos en este fervor. En el fervor, y que ahora, a pesar de que ya bajó el fervor porque Uruguay quedó eliminado en la primera fase, igual sigue habiendo, gracias a los periodistas y a los medios de prensa como el de ustedes, que me llaman para hablar de él todavía. No, es que, a ver, sin ser atrevido, no, sí. Porque no es el primer libro que escribís sobre este deporte. No, este es el... Yo no me voy a decir que sos un especialista, pero... No, fui periodista, ojo, fui periodista deportivo 10 años. Ay, por eso te digo. Y este es el tercer libro. Yo escribí en el 2007, 2014 otro libro. Y ahora este es algo nuevo. Se le ocurrió a Álvaro Rizzo, el... propietario de Linardi Rizzo, que es una librería anticuario muy linda que recomiendo allá en la Ciudad Vieja, allá en la calle Juan Carlos Gómez, y tiene una especie de apéndice que tiene que ver con las ediciones de libros. Y dice, che, el libro aquel de fútbol, ¿no tenés ganas de hacerlo de vuelta? Y bueno, lo hicimos de vuelta y lo hicimos ampliado, por supuesto, hasta antes de Qatar, prácticamente. Bueno, ahí está, pero... Me estás hablando del final. Sí. Pero vamos al principio. Claro. Porque uno dice, el fútbol, el origen inglés, ¿no? Y si uno va a nuestra historia, los ingleses, por lo que nos enseñaron, que no dudo que esté mal, tienen poca influencia en ese sentido. Por ejemplo, nosotros vas a una construcción, identificás esto es español o esto es portugués. Pero hay pocas cosas, más allá del cementerio inglés, hay pocas cosas que me vayas y digas, esto es típico de los ingleses o de la terminal de trenes, pero hay pocos elementos. Y sin embargo, el fútbol, que es inglés, penetró como... Claro. Que lo tenemos en el ADN. Sí, y eso es lo que yo trato de explicar en el fútbol. ¿Por qué el fútbol? Porque los ingleses, por ejemplo, fueron a Australia y llevaron la pelota de rugby. Ahí están los All Blacks, que son campeones del mundo. Bueno, y en otros países, recuerdo, eso fue en Nueva Zelanda. En Australia, por ejemplo, llevan la raqueta de tenis, ¿no? En otros lados el cricket. Y acá traen el cricket y traen el fútbol. El cricket no prende, ¿no? Los primeros clubes de fútbol fueron de cricket. El Montevideo Cricket Club, que todavía existe. El Central Uruguayan Rugby Cricket Club, aquel club con los colores de Peñarol. Ya antes que me digan, no voy a entrar en la polémica. Yo en el libro algo tiro, ¿no? Con respecto a... El Decano es el Albion, que el año pasado incluso jugó en primera. O sea, el Decano con respecto a ser el primer club de fútbol. Y que se mantiene hasta ahora. Y se mantiene. Lo que pasa es que el Albion tuvo un periodo en el cual no jugó, que no se considera entonces. De ahí un poco la lucha jurídica, histórica. Pero es como las murgas centenarias también, algún año no salió. Claro, y además, realmente hay una cosa que es clara y son discusiones estériles, ¿no? Realmente. Vos fíjate que en el año 91 cumplió el Peñarol, en los 100 años, hubo una polémica entre quien había sido presidente de la República, Julio María Sanguinetti, que integraba la comisión de los 100 años, y Enrique Tarigo, que había sido su vicepresidente. O sea, uno y otro se enfrentaron en la polémica con respecto a uno por Nacional, caso de Tarigo, Peñarol, obviamente, Sanguinetti es un mancha de esos muy, muy fuertes. Y bueno, y ahí un poco lo que tú decís tiene que ver con una pauta cultural. El fútbol es una pauta cultural, ¿no? Que los ingleses traen. ¿Y por qué prende también? Pero fue intenso, porque vos me decís, llevaron el cricket para allá, llevaron la pelota, ¿intencionalmente? No, traían pautas que los marineros, uno se puede imaginar, con esas pelotas de cuero, la bajaban de los barcos, jugaban en donde hoy es Punta Carretas, donde hoy es Bellavista, ya por donde empiezan los accesos, jugaban por allí. Y los criollos empezaron a ver eso, ¿no? Hay una inscripción muy buena de Ondino Viera, que fue un técnico de fútbol, que narra su primer partido en el cual no tuvo muy claro para qué lado pateó.
O sea, jugó el partido y le dijeron, che, jugaste bien. Dije, pero la verdad que no me quedó claro para dónde jugaba. Pero eso tenía que ver con el aprendizaje, ¿no? Y por otro lado es un deporte muy económico, ¿no? O sea, vos fijate que ¿cómo hacemos una cancha de fútbol? O sea, ponemos de cada extremo 2 bolsos, 2 baldosas, algo así. ¿Con qué jugamos? Jugamos, como decía el Zabalero, con 5 medias hicimos la pelota, o jugamos con de cuero, después también fue de goma, de plástico. En los recreos en la escuela, me acuerdo, un papel con cinta adhesiva, y con eso le dábamos, ¿no? Esa pelota efímera que era para los 10 minutos del recreo. Pero, y después también ni que hablar el factor genético, que yo creo es indudable. No creo mucho en la garra charrúa, porque el Uruguay es un país sin indios, o sea, el país exterminó a los indígenas. Yo creo sí en ese factor genético criollo, ¿no? Las descripciones que hace a Alberto Zunfelde o que hace Daniel Vidar sobre el gaucho, que su coraje, valentía, todo lo que dejaba en la batalla, el gaucho, bueno, uno la traslada a Nasasi, a Obdulio, yo qué sé, a jugadores de los últimos, al Ruso Pérez, por ejemplo, con la cabeza ensangrentada en Sudáfrica, o sea, y coincide realmente ese factor genético. Y el factor después, por supuesto, que es la inmigración que viene, no solo inglesa, italianos, españoles, armenios, judíos, llegan a nuestras costas, y es un factor de unificación, ¿no? En el cual todos nos pusimos de acuerdo. Todos esos inmigrantes gritaron Uruguay por primera vez, viendo el 24, o escuchando, porque no se podía ver en ese momento, las transmisiones, aquí las primeras transmisiones radiales, 24, 28, escuchándolo el 30, también el 50, ese país de inmigrantes tuvo una pauta unificadora que sin ninguna duda fue y es el fútbol. Claro, pero por ejemplo, también que tenga que ver con la inmigración. Nosotros tenemos mucho más, por ejemplo, españoles e italianos que ingleses. Sí, sin duda. Y debe haber deportes clásicos en Italia y en España que no penetraron ni llegaron. Claro. La pelota vasca, no sé, digo. Yo creo de todas maneras que es muy importante que el fútbol lo traen los sectores empresariales ingleses, ¿no? Los gerentes de las empresas de tranvía, de seguro, de ferrocarril. Eso lo cuento ahí. Lo traen, realmente aterriza acá, y después hay una apropiación. Los primeros 15 años del siglo XX son de apropiación. La gente se lo apropia, empieza a jugarlo, e incluso esas empresas muchas veces, lo que pasa con Peñarol y lo que pasa con Nacional, en un momento Nacional prohíbe a los jugadores, ¿no? Que eran albañiles, o sea, quiere prohibir, mejor dicho, y no lo puede hacer, ¿no? Porque jugaban al fútbol los sectores más privilegiados. En el 1900 se funda lo que es hoy la AUF. Y eran los privilegiados. Que se llamaba Uruguayan Association Football League, hasta el nombre en inglés tenía. Y por supuesto que después, cuando van a querer ingresar los equipos uruguayos, entre ellos Nacional surge en 1899 como un equipo nacional, colores artiguistas. Cuando piden para ingresar al principio, les dicen que no, Nacional no es fundador, ingresa después. Y eso significaba, o era una forma de resistencia con respecto a... Las clases sociales. Claro, ahí está, o sea... Y el vallismo tiene mucho que ver con esa consolidación. O sea, la creación de la Comisión de Educación Física en 1911, Valle promueve también el fútbol, el primer sudamericano que se hace en una cancha donde hoy es el velódromo, que se llamaba el Parque Pereira. La iniciativa de hacer el estadio, de hacer el mundial, todo eso tiene que ver con que el fútbol se consolida como pauta identitaria. Y verdaderamente el Estado también contribuye a eso, aquel Estado de bienestar, aquel modelo de país que era el modelo vallista en los 30 primeros años del siglo XX. Allí todo esto confluye en esta pasión que hasta hoy nos invade. Me encanta porque así como me estás encantando con todo lo que estás contando, me debo encantar leyendo este libro, que ya está en todas las librerías. Exactamente. Pero aparte, voy siguiéndote toda la cabeza la evolución. ¿Y al interior? También. Yo le pedí a Rómulo Martínez Chenlo, que es un periodista muy amigo, que yo trabajé con él hace tiempo, que es experto en fútbol del interior, que hiciera una especie de capítulo sobre el fútbol del interior. Y el fenómeno es el mismo, entran por los puertos, o sea, Salto, por ejemplo, tiene un estadio que se llama Dickinson, que es
un nombre de un inglés que era propietario de un frigorífico. El Parque Liebig en Fraiventos, otro nombre que tiene, alemán en este caso, que tiene que ver con aquellos inmigrantes que eran además los que financiaban, por ejemplo, las canchas de fútbol, ¿no? Y la entrada de esos inmigrantes, ¿no? Y la llegada por los puertos, el fenómeno del fútbol es un fenómeno portuario, ¿no? Distinto al tango, ¿no? Yo en algún momento lo cuento ahí, el tango era más orillero. O sea, era de orilla, era del bajo, tanto Montevideo como Buenos Aires. En cambio, el fútbol fue de los sectores privilegiados y después fue desparramando a los sectores populares. O sea, son fenómenos inversos que se dan prácticamente al mismo tiempo. Y no quiero que te vayas sin... porque también hay un capítulo especial, porque también históricamente, como lo hablábamos hoy, vamos evolucionando como sociedad y con los derechos de todos y todas. También las mujeres pasan a tener un rol en el fútbol, porque ya que llegas hasta ahora nomás, entonces tienen que estar las mujeres. Sin duda, pero además, Fito, vos sabés que hay una cosa que es muy importante. Le pedimos a veces a los hombres que ganen, ¿no? Y vamos a comentar que recién en el 1996 hubo Liga Organizada de Fútbol Femenino. O sea, hace 25 años, no le podemos pedir. Yo diría que tendría que pasar otros 25 para pedirle, che, tienen que ganar algo. Porque a los uruguayos con el fútbol nos pasa que tenemos que ganar, porque tenemos un pasado glorioso. Capaz que demasiado pasado, muy glorioso, pero demasiado pasado. Y en el fútbol femenino se da un proceso muy interesante que cuenta Jorge Burgel, que es otro periodista que le pedí que escribiera algo, de cómo además se va integrando la mujer, no solo dentro como jugadora, como árbitra. Hay una árbitra muy buena que es Claudia Impierres, que además es abogada. Y en un partido de este campeonato, y sin mal no recuerdo, fue Alemania-Costa Rica, la presencia, creo que fue Alemania-Costa Rica, de una terna de mujeres, histórico, en un medio muy machista como es el fútbol, una terna con, creo que era Frappart, la francesa, que tuvo que impartir justicia y entró en la historia, y mucha gente decía, no, pero esto es se sobrevalora. No, porque hay que tener en cuenta que venimos de un deporte muy machista y que se va transformando, las mujeres yendo a la cancha con la camiseta, que eso no era habitual, no iban las fotos del 30. No hay mujeres directamente, o sea, muy difícil que fueran mujeres. Ahora van con la camiseta y van a ser parte del espectáculo también. Es verdad, y familiar ahora también, no solo la mujer, sino que también los niños. Lamentablemente a veces el tema de la violencia hace que se aleje la gente de algunos episodios puntuales, pero que sería bueno también tomar conciencia de que esas cosas no suman precisamente a... Nos tenemos que ir, pero supongo que también abordás la evolución que ha tenido todo el fútbol a nivel tecnológico. Sí, también, lo del VAR. No, y no solo eso, en cuanto al vestuario también. Sin duda, yo ahí hablo la pelota, los campeones. Ahí está, lo tecnológico, se me ocurrió el VAR, que es lo que... Claro, es lo último. Es lo último, pero sí, ha evolucionado. Sin duda, o sea, aquellos botines antiguos eran botines... Con clavos. Con clavos, ¿no? Hay una foto muy interesante de Obdulio Varela en el 50 clavando, ¿no? Y va Testoni, Alfredo Testoni, que es el fotógrafo tan importante del diario El Debate, y le saca una foto de contrabando, y Obdulio se da cuenta y le va a pegar, porque dice, no, ¿cómo va a sacar una foto sin permiso? Bueno, estuvieron enojados durante años. Bueno, y después, por supuesto, la aparición de ya algo más específico, como fue la vestimenta, y las camisetas también ya más específicas. Después ya. Exactamente, hay toda una tecnología hoy, evidentemente, que está bueno que se aplique al fútbol. Yo soy partidario del VAR, solo que la definición es que el VAR lo manejan los hombres, y los hombres se pueden equivocar. O sea, ese es el tema. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Alejandro. Esto ya está en las librerías. Ya se puede comprar, es una lectura para verano espectacular. Queda como un rey, porque además cualquiera se engancha, porque sin duda, está en nuestro ADN y está contado por un historiador. Les va a gustar. Muchas gracias a ti. No, por favor.